Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Estamos en esta muy interesante enseñanza sobre si los fundamentos se rompen, son destruidos, cuál debe ser el accionar del creyente. Estamos en la enseñanza número 11 y vamos a leer el Salmo 11, versos 1 y 3, y leemos: en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, que nos permite reunirnos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. Señor, Espíritu Santo de Dios Maestro, síguete glorificando, Señor, en las vidas de todo aquel, Señor, que tiene oídos para oír, Señor, y ojos para ver, Señor, las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ensancha nuestro corazón, Señor, porque solo así, Señor, cuando tú ensanchas nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida con tu palabra, Señor, solo así podremos entender y correr a obedecer tus mandamientos, Señor. Dios mío, gracias, Señor, por este nuevo día que nos permites reunirnos, así sea a través de estos medios, Señor. Pero lo que nos une es tu nombre, tu Espíritu y tu palabra, Señor, más que unas paredes, Señor, que la mayoría de las iglesias los une una pared, pero los separa, Señor, esos dos árboles, Señor, unos que siguen el árbol de la vida, Señor, que siguen a Cristo y a su palabra, al Señor y a su palabra, y otros que oyen pesadamente, Señor, y que siguen el árbol del conocimiento, Señor. Así que, Señor, enséñanos, capacítanos para entender, capacítanos para amar tu palabra y capacítanos para obedecer al Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Por supuesto que el Señor, en el contexto de lo que el Espíritu Santo está hablando a través de la boca del rey David, cuando estaba siendo perseguido y atribulado, y veía cómo el rey Saúl destruía todo lo que tenía que ver con Dios, pues mató a los 85 sacerdotes de Nob, al sumo sacerdote. Aquí vemos que el Señor, a través del rey David, está hablándole a aquellos que tienen por fundamento a Dios y a su palabra. Esto no es para todo el mundo. Por eso dice claramente que ¿qué ha de hacer el justo? No el mundo, el creyente, el que se congrega, aquel que dice amar a Dios, aquel que lee la palabra, que escucha la palabra, aquel que va viendo el deseo y el anhelo de Dios a través de la palabra que nos ha dejado. Entonces es muy importante que esto es para los que oyen la palabra, para los que le dan lugar a Dios en su corazón, para los que le han dado lugar a Cristo en sus vidas, para los que han nacido de Dios y tienen a Dios por Rey y por Señor en sus vidas. Entonces a esos es que le está hablando el Espíritu Santo a través del rey David aquí. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué debes hacer tú y yo, que somos hijos de Dios? Esto no es para tirar un saco roto. Es muy importante que estamos viendo, entendiendo
de que hay dos fundamentos que el Señor claramente puso en el Edén. Puso dos árboles. Ya lo hablaba la semana pasada. El árbol de vida, aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Aquel árbol que es el que nos lleva a vida eterna. Por eso dice que cuando pecaron Adán y Eva, porque comieron del otro árbol, del otro fundamento, hay dos fundamentos: el árbol de vida, que es Cristo, que es Dios, que es su nombre, que es su palabra, y el árbol el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, el árbol del resto de los conocimientos. No hay sino un conocimiento de Dios, hay una verdad. Los otros no son verdades. Si Dios es la verdad, significa que todo lo que no sea Él no es verdad de Dios. Entonces, muy importante que entendamos que hay dos fundamentos, dos árboles. Hay gente que combina y quiere combinar los dos árboles. El Señor dice que es imposible. El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con el mundo. Tiene que ver con las cosas del mundo, con los deseos del mundo. Entonces, cuando ellos pecaron, el Señor dijo que los iba a sacar del huerto para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Entonces, el árbol, el que nos lleva a eternidad, es su palabra. Dice que somos salvos por la palabra de verdad. Entonces, ese es el árbol de vida. El árbol de vida tiene que ver con Dios y con su palabra, que es lo mismo. Las dos cosas que Dios engrandeció sobre todas las cosas del universo. Él y Él mismo, que es la palabra. Como dice claramente el Señor, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne, Cristo. Entonces es una unidad perfecta entre Él y su palabra. Es imposible dividirlos. Entonces, en esos dos es que aquel que es nacido por la palabra de verdad, que busca las cosas de arriba, aquel que ama la palabra, ama al Señor, entonces a ese es al que el Señor le dice que si son destruidos los fundamentos, que debía ser la persona. Es muy importante, hermanos. Todo tiene que ver con esos dos árboles. Usted ve todos los libros que hay escritos en el mundo, algunos o muchos referidos a la Biblia, muchísimos comentarios de la Biblia que tienen que ver con la palabra de Dios, y el resto de libros. Dios dejó la ciencia y dejó todo para que el hombre estudie, crezca en el conocimiento. Pero hay una gran diferencia en aquel que es hijo de Dios, que ama al Señor, que ama la palabra de Dios y que además es científico o además tiene sus carreras. Es muy diferente la vida y son muy diferentes los fundamentos para esa vida que para aquel que verdaderamente teme a Dios, ama al Señor, ama la palabra de Dios. Entonces es muy importante que puede combinar la ciencia y bajo el fundamento de Dios o de la palabra de Dios. Entonces, para que venga entendimiento. Muy importante, ¿por qué? Porque todo el universo está sostenido por leyes que Dios puso. Entonces, qué importante cuando un hijo de Dios o una hija de Dios está en la ciencia, pero tiene temor de Dios, como el entendimiento. Dios mío, qué maravilla cómo poder entender eso. Así que es muy importante los fundamentos del Señor. Por eso es que el Señor claramente, mire, en medio de estas situaciones, el Señor dice que no le temamos a nada, ni siquiera a esta situación de virus. Dice que no le temamos. Debemos ser responsables, debemos ser cuidadosos, debemos sujetarnos a las leyes, debemos respetar, pero el Señor dice claramente que no le temamos, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. O sea, ¿por qué temerle? Si no lo estamos buscando, si nos estamos cuidando, ¿por qué temerle? Si viene y por esa causa nos morimos, pues nos morimos, dice la Biblia. Pablo decía, cada día muero. El deseo de Pablo era hacer la voluntad de Dios. Entonces, muy importante, no temamos a lo que pueda hacer este virus
o cualquier otro que venga, sino que más bien temamos a aquel que puede destruir a la persona, su cuerpo, su ser, que es el Señor. Y todo eso es debido a otro virus muy importante. Ese virus que inmediatamente se convirtió en una pandemia. Tan fuerte fue ese virus que cada ser humano lo lleva en su ser. Se llama concupiscencia. Y no importa que le esté sirviendo a Dios, todos sus hijos, a pesar de que es un hombre o una mujer santa para Dios, todos sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, toda su generación va a ir impregnada de ese virus. Concupiscencia, pecado, maldad, que está en cada ser humano. Así prediquemos, así oremos, así amemos al Señor. Estamos invadidos de ese virus. Por eso miren los hogares cristianos, que a pesar de que tenemos la palabra de Dios, a pesar de que tenemos el consejo de Dios, como la gente decide otras cosas. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de vida, a cual glorificamos siempre. Eso hasta la resurrección. Ya después de la resurrección solo sigue la eternidad con Dios. Eso es lo que creemos. Pero mientras tanto, Dios mío, ¿cómo opera esa pandemia tan terrible? No la de este virus. Este virus no es nada. Este virus lo único que puede matar es el cuerpo. Yendo a lo extremo, lo más extremo, matar el cuerpo. Pero no puede hacer nada más. Mas sin embargo, muchos con el virus culpan a Dios. Con los problemas que trae esta pandemia a nivel mundial, muchos culpan a Dios. O se alejan de Dios. Pero el Señor dice que al virus que hay que temerle es al pecado, al virus que nos separa de Dios, al virus que nos hace inmundos delante de Dios. Entonces, muy importante, porque mire, yo me pongo a pensar y analizar. ¿Cuánta gente aterrorizada? Bueno, nosotros no salimos, pero cuando nos toca salir, el que trabaja le toca salir a trabajar. Nos toca. ¿Cuánta gente aterrorizada por este virus? Hay gente, a veces ve uno personas que le pasa a alguien por el lado y ahí mismo lo atomizan todo, mantienen. Yo he visto gente en la tienda, en Carulla, van a coger el carrito, lo atomizan todo. Cogen cualquier pan en bolsa, atomizador. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Todo lo rocean con alcohol, todo. Pero el alcohol lo único que puede hacer es como que evitar que ese virus se extienda. Pero les toca hacerlo con todo. Yo me acuerdo cuando regresamos, mi esposa y yo, que estaba esto en su apogeo, y salía yo al shoot, o sea, como a botar la basura, y sin salir ya estaba fumigando todo, y entraba yo y a mí me fumigaba. Normal, eso lo hace todo el mundo, normal. Tremendo. Pero si nosotros, hermano, comparamos este virus o con el esfuerzo que hacemos contra este virus para no contagiarnos, con lo que no hacemos para evitar el virus del pecado, para no glorificar a Dios en medio de diferentes situaciones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que anden con un atomizador para arriba y para abajo! Que eso son reglas y leyes completas, hermanos, donde usted vaya.
que la temperatura, que la fumigación, que cuidado tocan esto, cuidado. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué tal, hermanos? Si así lo hiciéramos con el pecado, con la inmundicia, con los celos. ¿Qué tal? Con las contiendas, con la avaricia, con la falta de perdón, con las raíces de amargura, con la fornicación, con el adulterio. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hiciéramos lo mismo que ya nos hemos acostumbrado a andar con máscara? ¿Qué tal si nos pusiéramos una para protegernos de eso que sale de nuestra boca? Y que dice que eso es lo que mata y contamina, dice el Señor. Está adentro. ¿Qué tal si nos pusiéramos una máscara para que no saliera eso? ¿Qué tal? Qué hermoso sería, hermanos. Por eso es que el Señor dice que hay unos que cimentan su vida en la roca, porque están pendientes de ese virus para glorificar a Dios. Porque Él hizo un trabajo diligente, eficiente, perfecto. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a aquellos que se apartan del mundo. Para Él, para servirle a Él. Entonces, por eso es que la palabra es viva, es eficaz, para todo, contra todo, es el mejor atomizador, es el mejor alcohol eterno, para todo lo que se llama pecado, para lo que no puede curar nada. Cuando el hogar está lleno de pecado, no importa que le regale una casa, un carro nuevo, eso al otro día se olvida. Nada lo puede curar, el odio, las raíces de amargura, todo ese pecado que llena esta humanidad, incluyendo la gran mayoría de los llamados creyentes. Entonces, nada hay contra eso, solamente hay un antídoto, se llama Jesucristo, su preciosa sangre y su preciosa palabra. Esto no es untarse la sangre, que a toda hora andan con un atomizador, van a salir de la casa, el mismo que el Señor cubra esta casa con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no sirve para eso. En la obediencia a la palabra, hermanos. Entonces, muy importante, porque hay dos árboles: el árbol del conocimiento y del mundo, y el árbol de vida, de la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos. Muy importante, porque hay como una paranoia, hermano. Toca uno un ascensor, y ahí mismo atomizar el dedo, la uña. Yo por ejemplo, cuando nos toca ir a un ascensor, con la uña lo toco. Y ahí viene el atomizador, la fumigada. Estornudan en la casa y ya atomización y cuarentena. Mire cómo estamos pendientes, o sea, la mente automáticamente estornuda uno. Los que están alrededor se asustan. Cuando nosotros veníamos en el avión, una persona comenzó a estornudar y todo el mundo se alejaba, y todo el mundo ahí mismo. ¿Por qué no detectamos cuando sale toda esa maldad de nuestra boca, que sale por nuestros ojos, que se nota, que está en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Por qué eso no? ¿Por qué? Porque estamos edificando en un fundamento diferente al fundamento que dice el Señor Jesucristo. Muy importante, hermanos. Gente anda paranoica, con paranoia, obsesivos, hermano, una obsesión, depresivos. Se acabó la paz, todo es eso. Cualquier cosa que entra, los paquetes para un lado y a fumigar. Eso no está mal, hermano. Yo no estoy contra eso. Eso es prevenir. Eso es muy bueno. Lo que estoy haciendo yo es una comparación. ¿Por qué no hacemos eso mismo con la maldad que hay en nuestra mente, en nuestro corazón? Con la envidia, con la sección de persona. Porque esos son los fundamentos que el Señor nos da. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Para qué? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el cual hace hacer salir el sol sobre buenos y malos, igual que la lluvia. Porque no estamos pendientes, igual que con esto. Mire, que esto ya aprendimos la lección. ¿En cuántos mesecitos? ¿En cuántos mesecitos nos volvimos profesionales para cuidarnos del virus? Y llevamos miles de años y no hemos podido aprender a cuidarnos de que el virus que dice el Señor, que no le demos lugar. Qué tremendo, hermanos. Y de eso sí no aprendemos.
de las cosas del Señor, sino, pero de esto, miren, nos volvimos profesionales. Ya la gente antes mantiene mandando fórmulas y cosas por estos teléfonos. Profesionales. Pero ¿por qué no lo hacemos con las cosas del Señor que llevamos tantos años, miles de años? ¿Y cuántos años en la iglesia y no se aprende? Se escucha la palabra, entra por un oído, sale por el otro. Es una verdad. Usted y yo lo sabemos que es así. Entonces, ¿por qué no practicamos lo mismo? Nos volvimos profesionales contra cualquier virus. Pero el Señor dice, no le temas a ese virus, que ese virus solamente puede matar el cuerpo putrefacto que tiene que morir de todas maneras. Más bien temedme a mí, que puedo destruir ese cuerpo y esa persona en el infierno. Eso es lo que dice el Señor. Entonces es muy importante, hermano. Muy importantes que podamos entender la palabra. Para eso es que enseñamos, para que entendamos, no para seguir practicando una religión sin fundamento. Nos casamos con una religión y ya soy cristiano y ya comienzo a seguir el círculo vicioso, sin conocimiento de Dios, sin entendimiento de Dios, y lo más grave, sin obediencia a la voluntad perfecta de Dios. Por eso mire que Pablo decía que él estaba listo. Pablo decía, yo ya he corrido la batalla, he acabado la carrera, ahora estoy listo para ser sacrificado. Pablo vivía listo. Ahora, ¿estamos listos nosotros, hermano? O ese virus del Edén sigue haciendo metástasis, que donde vamos, en vez como así, como les dijo el Señor a sus discípulos, donde vayan, lleven la paz. Y donde vamos, muchos antes no llevan paz, solamente llevan contienda. ¿Será que ese virus sigue haciendo metástasis en nuestra vida? Por eso en el hogar no hay paz, y mismo se transmite de inmediato. ¿Por qué? Estoy hablando cosas sensatas y comparándolo con esto, que es lo que está invadiendo al mundo en este momento. Y para lo cual nos volvimos profesionales. Pero para detectar el pecado, para detectar cuando nuestro corazón se está dañando por algo, cuando tenemos alguna raícita que sale por ahí, en vez de atacarla de una vez y cortarla, no lo hacemos. Pero esto, lo que es externo, esto sí, eso sí. Por eso le digo, eso es otro árbol. Eso tiene que ver con otro árbol. El árbol de vida tiene que ver con la eternidad. Esto con lo pasajero. Es muy importante, hermanos, muy importante, que la contaminación de nosotros es total y terrible, así seamos cristianos. La Biblia dice que esta concupiscencia que hay en nosotros es imposible que se vaya, ni con la muerte se va, solamente cuando resucitemos. Por eso Pablo decía que oraba, lloraba y añoraba de ser revestido de un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque este está lleno de contaminación, y ser revestido de una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Y eso solo se da en la resurrección. Entonces es muy importante. Mire lo contaminados que está. Lo dice Isaías 1:6. Mire lo contaminados y pendientes de fumigar todo, pero no fumigamos con la palabra a esta mente, estos ojos, este corazón, esta boca mentirosa. No la fumigamos con la palabra, o la palabra nos la da y antes nos quiere dar con la cuando el predicador habla, nos quiere fumigar con la palabra, antes nos entra por aquí y tenemos una forma de sacarla inmediatamente. Eso lo sabemos todos. Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza. Imagínese usted, hermano y hermana, desde la planta del pie, o sea, de ahí mismo, de la planta, de donde tocamos los zapatos o el piso, de ahí, o sea que no hay más para dónde ir, hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, pecado. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Y ya que se ha acostumbrado el mundo, mire lo que somos. Eso es lo que está diciendo de mí y por supuesto de usted. Y como de que la diva, a la mujer bonita y que la diva, eso es, desde la planta de los pies, esa que llaman diva, o ese que llaman un galán o lo que sea, desde la planta de los pies hasta la cabeza, todo está descompuesto.
herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es esa diva, lo que llaman diva. O el hombre, la mujer o el hombre, eso somos. Esa es nuestra realidad, y la palabra es lo único que puede hermosearnos delante de Dios. Entonces, cuando evitamos que la palabra venga, hermano, y penetre y nos limpie, nos lave, porque dice, ¿con qué limpiará el joven o el adulto o el anciano su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que nos fumiguen y nosotros le pongamos aquí una pantalla para que no entre corazón como diamante, como decía la palabra, entonces simplemente, hermano, pierde la función de santificarnos, de limpiarnos, de lavarnos, como le decía el Señor a Pedro. Es muy importante que entendamos la palabra, hermano, que esto no es para llamarnos cristianos y estar yendo a un lugar, hermano, a perder el tiempo. Es importante ponerle cuidado a la palabra de Dios. Es como aquí hablan de la pandemia y usted sale, no se pone la protección, toca todo, habla con todo el mundo, se va a contaminar y posiblemente se va a morir, o va a hacer que se muera su mamá o su papá, o los más débiles o los ancianos que haya en su familia. ¿Por qué nos protegemos contra esto que solamente se puede matar un cuerpo? Un cuerpo, como dice aquí, putrefacto, ahí lo acabamos de leer, podrida llaga. Entonces, ¿por qué no lo hacemos, hermano, con lo que quiere salir del corazón, que está ahí metido? Pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso va contra el fundamento de Dios que Dios quiere implantar en nuestras vidas. Entonces, muy importante. Muy importante. Eso es lo que somos los seres humanos. ¿Y qué lo causó? Ese virus en el Edén, el no obedecer a Dios, el desobedecer a Dios, el hacer a Dios mentiroso, el hacer su palabra vana y decirle al enemigo, tú tienes razón. Por eso ve que cayó, por eso ve que inmediatamente el hombre siguió comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal hasta el día de hoy. Eso es lo que comen. Y religión. La gran mayoría, religión, por eso no hay crecimiento, por eso no hay temor de Dios, por eso no hay fruto. ¿Por qué? Porque mucho árbol del conocimiento, o sea, todo lo del mundo, las cosas del celular, el conocimiento que viene a través de eso, las canciones del mundo, la moda del mundo, el pensamiento del mundo, todo eso, hermanos, todo eso es lo que viene el hombre, inclusive congregándose, llevando una doble vida. Por eso es que el Señor nos llama a ser, dice que el que es santo, o sea, el que Él llamó del mundo, lo apartó del mundo, dice, santifíquese más. O sea, apártese más. Dios no nos quiere contaminados. Por eso es que nos llama a tener la mente de Cristo. Por eso. Porque es de la única. ¿Y qué es la mente de Cristo? La palabra de Dios hecha sí y amén en nuestra vida. La palabra rema. Por eso, para eso, no es escuchando palabritas, sino cavar y ahondar, hermanos. Es lo que nos dice la Biblia. Entonces, la desobediencia. Muchos, la gran mayoría, no están comiendo del árbol de la vida. Porque para eso hay que entrar nuevamente al jardín del Edén. Por eso el Señor puso unos ángeles que estuvieran revolviendo unas espadas para que no entraran de fuego. Dice, para que no entren y coman del árbol de la vida. O sea que para comer del árbol de la vida, según esto, hay que entrar, hay que cavar, hay que ahondar, hay que entrar al Santísimo, hay que apartarse y apartarse más. El que es santo, santifíquese más, acérquese más a mí. A medida que nos acercamos al Señor, nos santificamos, nos lavamos, nos limpiamos, reconocemos inmediatamente cualquier virus que quiera salir o sobresalir. Entonces es muy importante el no obedecer, hermanos. A eso se debe. No a que se comieron una manzana, porque la mayoría de la iglesia sigue creyendo eso, que fue que mordieron una manzana. Ay, hermano, eso es un lenguaje figurado, Dios mío, bendito. Es el árbol del conocimiento, ese árbol que la mayoría del mundo es el que lee y es el que utiliza y es el que invade su vida, no el árbol de vida, que es la palabra de Dios, que es Cristo, el árbol de vida. Él es la palabra. Entonces es muy importante, hermanos, que podamos entender la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. Así que, sí importa obedecer la palabra, sí importa oír la palabra con atención, sí importa, hermanos, obedecer lo que el Señor nos dice, sí importa.
Sí importa. ¿Por qué? Porque el Señor, en este pasaje que estamos viendo, de Lucas 6, 46 en adelante, el Señor está comparando dos formas de oír. Uno, que oye y obedece. Oye y está presto, como cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. Le dice, que dice mi Señor a su siervo. Ahí. Y a partir de ahí hasta el día de su muerte no se apartó del Señor. Y la otra forma es oír pesadamente, poner el corazón como diamante, a pesar de que se congrega, que alaba, que canta, que llora, o que predica, o que evangeliza. Pero no obedece. Permite que el virus siga haciendo metástasis en su hogar. Hermano, ¿cómo es posible que un hogar que se llame cristiano, la gente durmiendo en camas separadas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si usted llama cristiano, ¿dónde está el virus? ¿Quién lo tiene? Los dos, o al menos uno. Se vuelve pandemia en el hogar con los hijos. Muy importante que entendamos, hermanos. Señor, su palabra nos sana. El pan que comemos es la palabra, es la que trae sanidad, es el árbol de vida, es la palabra, porque la palabra es Cristo. Es la que sana, es la que limpia, es la que purifica, es la que regenera, es la que renueva, es la que santifica. Y al final es la palabra la que nos salva, la que nos glorifica. La palabra, todo es la palabra. Para que no sigamos escuchando cuentos, hermanos. Pero para eso hay que educar el oído. Si usted es guitarrista, si usted es músico, lo primero que tiene que educar no son los dedos para tocar bien, sino el oído. Lo primero que hay que educar es el oído. Y hay gente que viene con ese oído de fábrica. O sea, Dios les da el talento. Entonces, si no afinamos bien el oído para la palabra, para ver qué es lo que nos están dando, sin mantenimiento o palabra donde podamos crecer en el conocimiento de Dios y temor de Dios, entonces, ¿qué es? Hay que afinar el oído, hermanos. Hay que afinarlo. Porque es imposible que hoy nos llamemos cristianos y sigamos viviendo como el mundo, con los pensamientos del mundo, con el odio del mundo, con la avaricia del mundo, ¿no? Con todo. Entonces, Señor aquí compara dos formas de oír. Por eso dice en el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Entonces, o sea, no hace, pero el Señor le está hablando. El Señor está hablando lo que yo os digo, lo que el Señor nos dice. Entonces quiere decir que sí escuchamos, pero decidimos no hacer. Si escuchamos. ¿Cuántos años llevamos escuchando? Mire, en esta pandemia, hermano, ¿cuántos mesecitos llevamos escuchando esta pandemia? Ya usted y yo nos volvimos expertos en cuidarnos. Expertos. No entra. O si cualquier cosa, ya nos compramos la que es una capa aquí completa, como si fuera un vidrio, aquí, como si fuera un astronauta. No entra. Pero dice el Señor, no le temas a eso. Si tú eres cristiano, el mundo no importa, pero le está hablando el Señor a los creyentes. No le temas a eso. Cuídate, sí, sé diligente, sé respetuoso, sométete a la autoridad, sométete a las leyes que está desarrollando la autoridad para cuidarnos el uno al otro, sí. Pero no le temas a eso, teme más bien a mí, porque mira tu corazón, mira cómo escuchas tu palabra, mi palabra pesadamente, mira cómo tapas tus oídos para no oírme. ¿Cuántos años llevas oyéndome? ¿Cuántos años? Es muy importante, hermanos, que entendamos la palabra y no seguir jugando a la iglesia o a la religión. Eso es lo que hace la mayoría de la gente, a la religión. Y hasta se uniforman para que nos reconozcan como religiosos de tal congregación, o más bien de tal hombre. Entonces, oyen, pero no obedecen. Pero sin embargo, lo llamamos Señor, Señor. Y el Señor dice, no me llames Señor. Si no me obedeces, no me llames Señor. Yo no soy tu Señor. No importa lo que me digas más adelante. Yo no soy tu Señor. Obedece. Escucha y obedece. Entonces, dos formas.
Porque aquí en Lucas habla de uno que oyó la palabra y obedeció. Por eso tiene la palabra por fundamento para su vida. Cristo es su Señor, lo puede llamar Señor y tiene un fundamento eterno, que es inmovible, inamovible, incambiable. No está fluctuando. Y claramente en 1 Corintios 3:11 dice el Señor, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, su palabra. Ese es el fundamento al que el Señor se refiere, a edificar ese fundamento. Por eso dice que cavemos y ahondemos. Cavemos y ahondemos. Aquí es donde hay que cavar y ahondar. No simplemente por encimita y madrugar y leer un devocional y ya le cumplí. No, Señor. Eso no tiene que ver con nada, porque el devocional ni usted lo entiende, ni lo entendemos. Es cavar y ahondar y obedecer, porque si no, realmente lo único que vino fue información, no revelación. ¿Y cómo sabemos que no hay revelación? Porque no hay cambio, no hay transformación. La revelación solo se da en el Santísimo. Por eso hay que entrar a donde está Dios, a comer del árbol de la vida, entrar a su voluntad, O si no, imposible. Hermanos, esto es una realidad. Entonces sigue diciendo, más el que oye la palabra de Dios y no la obedece, no hizo, lo desechó. Primero, el Señor le prohíbe de llamarlo a él Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? O sea, primero que todo, Dios le prohíbe. Así la gran mayoría de la iglesia lo siga llamando Señor. Señor, Señor, 2 veces. ¿Por qué? A lo mejor está feliz con el virus del pecado, está tranquilo, pero se congrega, da ofrenda, da diezmo, mantiene al pastor contento. Pero a Dios no lo mantiene contento. Por eso dice Tito 1:16. Estamos hablando, ya hablamos del fundamento, de aquel que fundamenta su vida sobre la roca porque obedece. Cava, ahonda para obedecer y pone el fundamento en Cristo. Porque no hay otro fundamento, porque hay muchos en las iglesias que tienen varios fundamentos. La iglesia es uno, el deporte es otro, la novela es otro, el mundo es otro. Tienen el árbol de la vida supuestamente y el árbol del conocimiento del mundo, pero es imposible. Dios no permite eso, porque para poder comer del árbol de la vida hay que entrar. Por eso el Señor le puso 2 espadas, 2 ángeles con espadas. No pueden entrar. Para eso vino Cristo, para que tengamos entrada libre al trono de la gracia. Pero al trono de la gracia no tenemos entrada libre con pecado. Dice que sin santidad nadie se acerca a Dios, nadie verá al Señor. Entonces es muy claro, la palabra es muy clara, hermano, que jugamos a la iglesia, hacemos a Dios menor de lo que Él es. Por eso Él dice, ¿a qué me estás comparando? ¿A qué me estás haciendo semejante? Muy importante. Por eso dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios. Lenguaje, una jerga religiosa. Pero con sus hechos, su fruto, su vida, lo que sale de su boca, lo que sale de adentro de su corazón. Para eso si no ponen barreras, sino salga tranquilo nomás cuando lo pisan o cuando hay cualquier situacióncita, que se levante en el hogar ahí mismo, ya, esto se acabó, hasta luego. Grave, que escuchamos, estamos oyendo la palabra y nos entra por acá y nos sale por acá. Si somos hijos de Dios, si nos llamamos hijos de Dios, si le estamos sirviendo al Señor, si debemos servirle al Señor, dice que debe hacer el justo si los fundamentos están siendo atacados por mi pandemia que me invade, la concupiscencia que me invade. Por eso hay un hombre viejo y un hombre nuevo. Dios quiere que el hombre nuevo esté encima y pisoteando al hombre viejo. Esa manera vieja de pensar y esa manera vieja de vivir. Por eso dice, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados. Pero para eso, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Únicamente con la palabra. Y con la palabra de verdad. No con los cuentos religiosos o venir aquí por encimita a hacer devocionales. O no faltar a las oraciones y a los ayunos. Nada, con eso no hay crecimiento. Con eso, eso debe ser fruto de una vida del Señor, de una vida de revelación del Señor para nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos para la gloria de Dios. Y ya, ahora sí, para que esa oración y eso que disponemos en nuestro corazón a hacer para la gloria de Dios, ahora sí eso produzca fruto. Si no,
es vano porque Dios no puede ser burlado, hermanos. No malinterprete la palabra, que hay gente que está pendiente ahí mismo para malinterpretar. No, hermano, no. En pecado es imposible agradar a Dios. Así que si usted ora en pecado, si usted ayuna en pecado, todo lo que haga en pecado, está perdiendo el tiempo. Póngase a jugar deportes o a jugar cartas o cualquier otra cosa. Está perdiendo el tiempo si estamos en pecado, usted o yo. Entonces, por eso miren lo que dicen: profesan conocer a Dios, o sea, profesan ser cristianos, van a la iglesia, ayunan, oran, de todo lo hacen, o sea, ahí está todo, están en la lista, pero con sus hechos lo niegan. Y esos hechos tienen que ver con nuestro carácter. Dios quiere que tengamos el carácter de Cristo, y eso se manifiesta en múltiples cantidades de formas, siendo abominables y desobedientes e inútiles para lo que Dios quiere, para toda buena obra. Muy importante, hermano. Entonces, mas el que oye no quiere semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Grande. Así que, aunque no le demos importancia, hermanos, sí es importante el oír atentamente la palabra de Dios. Sí es importante. Porque el que oye y no hace, dice el Señor, lo compara. Así que sí importa sobre qué estamos edificando nuestra vida, hermanos. Sí importa. El Señor dice que hay que cavar y ahondar, o sea que no es con cualquier cosa. Cavar y ahondar, y se refiere a su palabra. Para todo tenemos tiempo, pero no para cavar y ahondar. Nuestro razonamiento, ¿en qué lo estamos cimentando y fundamentando, hermano? ¿Qué se fundamenta en nuestra moral? ¿Tiene un fundamento fuerte o simplemente son cosas que nos han enseñado nuestros padres que no sirven para nada? ¿Sobre qué estamos inventando nuestra vida, hermano? Nuestras decisiones, ¿sobre qué? Porque este mundo es cambiante. Mire, vino un problemita de esto y ya cambió el mundo, ya nos cambió nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Ya dice que nos acostumbremos a esto. Y si nos acostumbramos a esto, ya lo hicimos, ya lo tenemos mecanizado, ya sabemos cómo protegernos. ¿Por qué no más bien mecanizamos realmente lo que verdaderamente importa según Jesucristo? Lo que verdaderamente es importante. Que este cuerpo, ya vimos lo que es, nada. Y acabar la independencia de Dios, hermano, que tenemos. Todo lo que es fuera de Cristo y de su palabra, hermanos, es tierra movediza para nosotros, los que debemos mirar que los fundamentos están cayendo. Entonces miramos esa la calle, miramos esa aquella iglesia. Hermano, tenemos que mirar primero nosotros. Porque el problema estaba tocando a David. A David. David pudo haber dicho: ah, no, si eso que lo arreglen otros. No, ¿cómo decís a mi alma? Ahí donde cada uno de nosotros, por eso dice que debía ser el justo. Entonces, si yo soy uno de esos que el Señor me justificó con la sangre de su Hijo, me lava y me limpia con la palabra, ¿qué debo hacer yo cuando los cimientos están siendo destruidos? No tengo que ir a ver qué voy a hacer yo que les están destruyendo los cimientos allá en Venezuela. Cojo un arma y me voy a ver cómo los arreglo, o me voy a predicar allá. No, tengo que predicarme a mí mismo primero, para que los fundamentos en mi hogar, en mi vida, en mi familia, los que me rodean, hermano, puedan tener un ejemplo de que al menos en uno, ¿cómo decís a mi alma que escape? No, ¿qué debo hacer yo? David pudo correr. Bueno, porque estamos en este mundo y este mundo cambia. Es como el mar, que siempre está en movimiento. Siempre está en... Usted ve, el mar está en movimiento. Viene una ola, después viene otra, después viene otra, va y vuelven, las olas vuelven. Por eso es que cuando las olas llegan a la playa,
y llegan, se devuelven. Lo que pasa es que se devuelven por una corriente que está ahí debajito. Y esa corriente es la que, si la gente se descuida, si usted pone un niño ahí, ponía a su niño ahí con alguna cosita, de un momento a otro lo lleva y ya no lo encuentra. ¿Por qué? Porque hay corrientes, o sea, siempre está en movimiento. Así como hay corrientes en el mundo, hermano, corrientes. Siempre está cambiando. Pero nosotros los creyentes debemos estar parados firmes en la roca eterna de los siglos, como dice la palabra. Que el mundo cambie, que el mundo busque otras cosas, que estas cosas que vienen transformen a la gente. Pero nosotros debemos estar parados firmes en la roca, en la palabra del Señor. Nosotros, por eso le está hablando a los creyentes. Debemos ser de los que recibimos revelación del Señor, hermano, cavando y ahondando. Y se muestran el fruto, la eficacia, el poder vivificador de la palabra, hermano. Que no nos conformamos a lo que dicta el mundo, a los cambios del mundo. Que no buscamos primero nuestro interés. Eso no lo hizo David. David no buscó primero su interés, como le dijeron sus siervos. ¿Qué le dijeron a sus siervos a David? Que escapara. Vámonos, David, vámonos para la cueva, vámonos para el monte. Y David no miró primero por su interés. Eso es lo que hacen muchos. Primero yo, segundo yo y tercero yo. David se fijó en el interés de aquel que le dio vida, de aquel que lo llamó, de aquel que lo convencía cada día, revelándole su palabra. David no pensó en sí mismo como muchos. Yo. Por eso David dice claramente, nos dice en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, o sea, tus decisiones, tu vida, y confía en Él, y el Señor hará. Es muy importante. David no pensó en Él, sino en el que lo podía librar, en el que lo podía defender, el que lo podía cuidar, el que era su roca fuerte y eterna, por siempre. Muy importante. Por eso dice en el Salmo 55:16, en cuanto a mí, dice David, mire, ¿cómo deshiza mi alma? Y nuevamente lo dice en el Salmo 55:18, en cuanto a mí, ustedes piensen lo que quieren, que el mundo piense lo que quiere, pero yo en cuanto a mí, o sea, una decisión personal, hermanos, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Es muy importante, hermanos. Muy importante poder entender la bendita, preciosa y eterna palabra del Señor. Se refugió en el Señor, hermanos. Cimentó su fe. Eso es muy importante. Porque cuando vienen los problemas y uno no ha tenido comunión con Dios, Dios es parte de un domingo o de un día de la semana. Entonces, hermano, ¿en qué va a cimentar uno cuando vengan los problemas? David cimentó su fe en años de caminar de la mano del Señor, de recibir el trato del Señor, la guianza del Señor. Caminando con el Señor, David sabía que podía confiar en el Señor. Y David fue de los que dijo que el Señor nunca le falló. Entonces es muy importante, hermanos. Él creía que su refugio y su protección estaban en el Señor. Por eso fue que no huyó, hermanos. Qué importante entender la palabra del Señor. Y dice en el Salmo 7:10, mi escudo está en Dios. ¿Cómo voy a huir? Que salva. ¿A quién? ¿A quién dice aquí, hermanos? A los rectos de corazón. Muy importante, hermanos. Muy importante que nosotros estemos edificando nuestra vida, no en una religión, hermanos, no en una reunión de domingos o un día o días en la semana, no, sino en el Señor,
en nuestra comunión con Él, en el entendimiento de su palabra. Ahí es donde, hermanos, si no, somos llevados en la misma religión y somos llevados de aquí para allá. La gente buscando es que la maldad en el mundo, no, muchas veces está ahí metido. De ola en ola, de mover en mover, así anda mucha gente. No, hermano, ¿cuántas iglesias se fundamentan dizque en un mover profético? Usted conoce iglesias así, millones de personas, dizque cimentando su vida en un mover profético, donde la Biblia dice que ya eso no existe. Por eso Pedro dice que en segunda de Pedro, creo que es 1:19, 1:20, dice que tenemos la palabra profética más segura. Y la gente dice que con un mover profético. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra es la que limpia, la palabra es la roca fuerte, la palabra es la que debemos entender, la palabra es la que renueva, es la que regenera, la palabra. Y esa palabra está sellada. Entonces, mover profético, eso es un invento de hombres. Lo que es la palabra, permitir que la palabra nos limpie, que la palabra nos regenere, que nos renueve, que nos santifique, que nos aparte cada vez más de este mundo y de estas olas del mundo que están de aquí para allá moviéndose. También el mover apostólico, hermano, eso es que mover apostólico, Dios mío. En eso se mueve la iglesia. Es que mi apóstol, ay Dios mío, donde Pablo decía, yo como el último, como el abortivo, Pablo. Y cualquiera atreverse hoy en día, porque eso es nuevo, eso apenas tiene menos de 30 años. Ahora cualquiera atreverse, Pablo dijo que él era el último y como abortivo, y que no merecía ser llamado apóstol, y estos sí se merecen ser llamados apóstoles, y la gente feliz dice que porque tiene un apóstol en su iglesia. Hermanos, por amor de Dios, te está cavando sobre la arena, que ha aprendido cuál es nuestro cimiento, es el Señor, es su palabra. Por eso obedecemos, por eso se muestra en el fruto de nuestra vida el poder vivificador y transformador de la palabra del Señor. ¿Será eso? La gente buscando mover, el mover. ¿En dónde están los milagros? ¿Dónde están las ministraciones? ¿Qué ministraciones, hermano? Si a usted no lo ministra la palabra, que lo va a poder ministrar un pedazo de carne, hermano. Qué vergüenza tan grande. Qué vergüenza. A mí me ministraron gran parte de mi vida, desde que comencé en el Señor. ¿De qué sirvió eso? De nada. Mire si usted, mire muchos de los que lo han ministrado, ¿para qué le ha servido eso? Para nada. Cero. Pura mentira, poder para el hombre. El poder está en obediencia a la palabra. Por eso el Señor está hablando de fundamento. Dice que cavó y ahondó. ¿Y qué? En la palabra. En la palabra dice que nuestro único fundamento es Cristo. No hay más fundamentos. Entonces, qué importante que entendamos, hermano, la palabra del Señor y no esos cuentos, hermano, de ministraciones. Pura mentira, hermano. Buscando es que poder del hombre. Eso no sirve. Lo único que sirve es que la palabra nos ministre. Que cuando seamos atomizados con la palabra, eso sí penetre y se implante en nuestra vida, para que cambie nuestra mente, para que seamos renovados y no conformarnos a este mundo ni a esta religiosidad del mundo, sino acabar y ahondar y encontrar al Señor y caminar de su mano y obedecerlo. Por eso dice que los dos oyeron, uno oyó y obedeció, y el otro oyó y no obedeció, pero lo llama Señor, Señor. Muy importante, hermano, lo llaman Señor, Señor. Por eso es que nunca estamos firmes, hermano. Pues que hay gente que anda de iglesia en iglesia buscando al apóstol, o al profeta, o al sanador, o al milagroso, o al elocuente, porque eso busca mucho elocuente, que sea elocuente. De esos que hablan como si estuvieran llorando, entonces le toca la carne, los sentimientos, las emociones, a ese otro pedazo de carne que no está buscando la palabra, sino la elocuencia de un hombre. No, hermanos. Nosotros no podemos depender de la elocuencia de un hombre, sino del poder de la palabra de Dios. Eso es. Lo demás es carne. Lo demás es como acabamos de leer, hermano, es putrefacción. Es carne. Es el poder de la palabra del Señor, no de la elocuencia del hombre. Y yo conocí mucha gente, sobre todo mujeres, se apegan mucho a los sentimientos.
lo sentí, ay, que es mi pastor. Ay, hermanos, el poder está en la palabra, pero no en la elocuencia de ningún hombre, sino en la palabra, y la palabra no tiene ningún poder si no le damos lugar. Pero hay que estar conectados a la fuente de poder, de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el árbol de vida está adentro y hay quien lo guarde. Entonces, por eso muchos llevan años, pero no han podido entrar al Edén. A pesar de que el Señor dijo que ya teníamos entrada libre al lugar santísimo, no han podido entrar ni vamos a entrar. Si no hay obediencia, sin santidad, nadie puede entrar a comer del árbol de la vida. Nadie. Miremos las veces que el Señor habla del árbol de la vida para que vea usted cómo es que hay que hacerlo. Así que si seguimos edificando según el árbol del conocimiento, según el mundo, con cada ola nos mueven, hermanos, un mover profético, mover apostólico, mover de los milagros. Y estamos tambaleando y nos mantienen de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no estamos firmes. Cuando usted y yo estamos firmes en la palabra, no nos mueve nada, nada de eso. Que nos da tristeza, que sentimos dolor, que de pronto nos preocupamos, que de pronto a veces nos afligimos, que lloramos. Sí, claro, y somos humanos. Pero firmes en la palabra y firmes en el Señor de la palabra. Muy importante, hermanos. Por eso, muy importante, mire lo que dice Isaías. Y está hablando desde la palabra, no está hablando de otra cosa. Los dos fundamentos del universo, Dios y su palabra, no más. Isaías 35:8, mire lo que dice. Dice, y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Apartados, el que es santo, santifíquese más. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, será un camino diferente al camino del mundo. No dos caminos, sino el camino estrecho, camino de santidad. No en el mundo donde todo se vale, porque así está la gran mayoría de la iglesia, se vale todo. Cumplo con la iglesia, apago un poquito mi conciencia y de ahí sigo en el mundo. Eso es la mayoría de la iglesia. No pasará inmundo por él. ¿Sí ven? Para comer del árbol de la vida hay que apartarse. Por eso dice que el que es santo, apártese más. Muy importante. Dice que no nos conformemos a este mundo, sino transformaos. Una metamorfosis. Un hombre nuevo, en el cual ya las cosas viejas pasaron, los adulterios, las mentiras, los engaños, las raíces de amargura, la falta de perdón, las fornicaciones, el engaño, la avaricia, todo eso. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. Entonces, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De Dios, de su palabra, para que podáis comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, no la permisible, dice perfecta voluntad de Dios. Entonces por eso dice, no pasará inmundo por él. ¿Por qué? El inmundo debe limpiarse, descalzar para poder entrar, así como le digo a Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, vas a entrar nuevamente, vas a entrar a comer del árbol de la vida. El lugar que pisas, santo es de Dios, es apartado. Muy importante. Sino que Dios mismo, mire, estará con ellos. Esa es la entrada, eso es lo que trajo Cristo. Cristo para tener entrada ya a Dios. Dios mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, camino de santidad, o sea, cavar y ahondar en la palabra. La palabra es la que limpia, la palabra es la que purifica, la palabra es la que santifica. Dice, el que anduviera por este camino de la palabra, de la voluntad de Dios, no del mucho conocimiento bíblico, sino de la voluntad de Dios, por torpe que sea, no se extraviará. Muy importante, hermanos. Muy importante.
Y dice Isaías 30:21. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas. Mire, oír al Señor. Palabra que diga, este es el camino. ¿Camino de qué? De la palabra. ¿El camino de qué? De la voluntad de Dios. ¿El camino de qué? El entendimiento de Dios para poder hacer su voluntad. Este es el camino. Andad por él, oiremos. Pero ¿cuántos llevan o llevamos años y años en la iglesia y no oímos que nos digan, este es el camino, andad por él? O sea, nos lo dicen, pero como tenemos corazón como diamante, los ojos cerrados y los oídos tapados, entra por un lado y sale por el otro. Este es el camino de la palabra, andad por él. Y no echéis a mano derecha, ni tampoco os torzáis a mano izquierda. De aquí para allá, como el mar, nos mece. Dice que el que está esperando una respuesta del Señor y está como las ondas del mar de aquí para allá, dice, no espere que va a recibir nada. Estar firmes en el camino estrecho, el camino de la voluntad de Dios. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante que sigamos entendiendo que el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Apártese de pecado todo aquel que invoca su nombre, que le sirve al Señor o que dice ser cristiano. Apártese de pecado. Bendito es el nombre del Señor. Qué importante, hermanos. Hoy es día de Santa Cena, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Dios mío, gracias por capacitarnos, Señor, para entender tu palabra, Dios mío. Tú hablas de dos fundamentos, Señor. Uno, arena, conocimiento del mundo, las cosas del mundo, los deseos del mundo, la vanagloria del mundo. Y otro camino, y otro, el árbol de la vida, tu palabra, tu voluntad, Señor. Dios mío, síguete glorificando y capacítanos para entenderte. Capacítanos para acabar y ahondar, Señor, y poder obedecerte y poder vivir para agradarte. Vivir, mi Señor, para darte la gloria, aquella que es debida a tu precioso y bendito nombre, Señor. Dios mío, gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. La bendecimos en tu nombre, mi Cristo Jesús, y te damos gracias, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hermanos, sabemos que la cena del Señor es para aquellas personas que han sido bautizadas, para aquellas personas que están en la voluntad de Dios. No para las personas que estén apartadas del Señor y quieran seguir así, hermanos. Dios tiene el poder de perdonarnos, de santificarnos, hermanos, y de capacitarnos para honrarlo, para que seamos verdaderamente transformados. Así que, si somos de esas personas que ya hemos sido bautizadas, que estamos viviendo para la gloria del Señor, y que a pesar de que tengan o tengamos circunstancias, el Señor está ahí presto para perdonarnos, para limpiarnos, para lavarnos. Así que es una grande bendición poder compartir y disfrutar de la cena del Señor, lo cual Él nos dejó para que a cada que la celebrásemos nos acordásemos de su preciosa obra santificadora para nosotros, renovadora, regeneradora y glorificadora para nuestra vida.
Qué importante, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Y dice la bendita y preciosa palabra en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, pan y la copa del Señor, que representan su cuerpo, el cual Él cogió aquí a través de una mujer, María. Dice, sacrificio, ofrenda y holocausto por el pecado, no quisiste, nunca te agradaron, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo, Señor, quita todo eso, quita todos esos sacrificios, quita todo eso. Quita todo ese sacerdocio de la carne. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero y establéceme a mí que soy lo postrero. Ahí, ese cuerpo y esa copa, que es su preciosa sangre derramada por amor a nosotros. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, de su preciosa obra redentora, que para Dios es preciosa. La sangre de su Hijo es preciosa para Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, lo que representa la obra redentora de Cristo. Porque el que come y bebe indignamente sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, el cuerpo que Él cogió para morir por nosotros, para entregarlo en una cruz. Y en esa cruz hacerse pecado para hacerte a ti y a mí justicia de Dios en Él. Y para que el Padre automáticamente, por Cristo, por su Hijo, nos adjudicara la perfecta vida, el perfecto caminar, la perfecta obediencia y perfecta justicia de Cristo, como si tú y yo la estuviésemos viviendo. Y abrazó esa cruz y recibió la ira de Dios para que nosotros no la recibiéramos. Y la separación de Dios para que tipificaba nuestra separación eterna del Padre. Él la sufrió para que tú y yo no la sufriésemos. Bendito sea el nombre del Señor, precioso y maravilloso. Por eso dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo como así del pan y de la copa. Porque el que bebe y come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y dice la palabra, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, hermanos. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos da, Señor, aún en medio de estas situaciones, aún en medio de que no podemos estar juntos bajo un techo, pero estamos reunidos más que bajo un techo, bajo tu palabra y bajo tu Santo Espíritu y en tu voluntad, Señor. Más grande que estar bajo un techo, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu humillación, por no haber escatimado el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste, Señor, y te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, Señor. Te damos gracias por este privilegio de poder celebrar tu triunfo, Señor, tu humillación y tu glorificación y la glorificación del Padre y la gloria que nos espera a nosotros. Te damos gracias por este pan. Hermanos, podemos comer del pan. Bendito es el Señor. Asimismo, tomó el Señor también la copa después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la que es preciosa para el Padre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, hermanos. Podemos tomar de la copa. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, qué privilegio, hermano, y qué bendición poder disfrutar de este mandamiento de la cena del Señor, hermanos. Cuánta gente, lo único que los une es un techo, están bajo un techo, pero muchos ni se conocen, ni se conocen. Aquí estamos unidos todos por su Espíritu y por su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por permitirnos un día más reunirnos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea llenando sus vidas y la mía propia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Hermanos, por favor, comparta la palabra. Comparta la palabra. Pongámosle atención a la palabra que se nos viene dando. Qué lindo el Señor, mire. Anteriormente habíamos comenzado a compartir esta palabra y apenas compartí como 4 o 5, ya van 11. Y ahí vamos, para poder entender la palabra del Señor. Qué lindo poder entender, porque si no entendemos no vamos a obedecer ni vamos a glorificar al Señor. Sigamos orando los unos por los otros, hermanos, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor.